En la división de la herencia de mi esposo, mi nuera me robó. Se quedó con la casa en la playa y con el dinero. A mí solo me dejaron un huerto podrido y un viejo pastor alemán. Ese perro viejo combina contigo, me dijo. Pero cuando mi perro descubrió un secreto de $350 millones, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Ana María y tengo 65 años. Durante 42 años fui la esposa de Roberto Herrera, un hombre que construyó un imperio desde la nada. Creí que conocía cada rincón de su alma, cada secreto de su corazón. Me equivoqué por completo. El día que cambió mi vida para siempre fue un martes de octubre. El despacho del abogado olía a cuero viejo y café amargo. Yo estaba sentada en una silla de terciopelo gastado, con las manos temblorosas sobre mi bolso negro. A mi derecha se encontraba mi hijo Carlos, 38 años, evitando mi mirada como había hecho durante las últimas semanas. A su lado, Antonella, mi nuera de 35 años, lucía un vestido negro de diseñador que probablemente costaba más que mi pensión de 3 meses. Antonella siempre fue una mujer calculadora. Desde el día que conoció a Carlos en esa conferencia de negocios hace 8 años, supe que había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad que disfrazaba de sofisticación. Roberto solía decir que yo era demasiado desconfiada, que Antonella solo era ambiciosa. Como yo a su edad, me decía con una sonrisa. Ahora entiendo que tenía razón, pero no de la manera que él pensaba. El licenciado Mendoza, un hombre calvo de unos 50 años con gafas gruesas, carraspeó antes de abrir la carpeta manila que contenía el testamento de mi esposo. Durante los últimos 6 meses, desde que Roberto comenzó a deteriorarse por el cáncer, Antonella había estado muy presente, demasiado presente, siempre ofreciéndose a llevarlo a las citas médicas, a ayudar con los medicamentos, a organizar las visitas familiares. Procederemos con la lectura del último testamento de Roberto Herrera Valenzuela, comenzó el abogado con voz monótona. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la habitación podían escucharlo. Roberto y yo habíamos hablado sobre esto años atrás. La casa principal, la empresa de construcción, las cuentas bancarias, todo se dividiría entre Carlos y yo, con una parte para Antonella. Era lo justo, lo natural. A mi esposa, Ana María Herrera, le dejo la propiedad ubicada en el kilómetro 15 de la carretera vieja, conocida como el Huerto San Miguel, junto con todos los bienes muebles que se encuentren en dicha propiedad. Me quedé helada. El Huerto San Miguel. Esas 25 hectáreas de árboles frutales que Roberto había comprado hace 15 años como inversión, pero que nunca produjeron nada. Los manzanos habían muerto por una plaga hace 5 años. Los perales se secaron por falta de riego adecuado. Era tierra prácticamente inútil, rodeada de maleza y abandonada. A mi hijo, Carlos Herrera, y a su esposa, Antonella Morales de Herrera, les dejo la casa principal, ubicada en Avenida Las Palmas número 230, la empresa constructora Herrera y asociados en su totalidad, incluyendo todas las cuentas bancarias, inversiones y bienes raíces comerciales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonella intentó ocultar una sonrisa, pero yo la vi. Esa expresión de triunfo que había estado esperando durante meses. Carlos se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Ni una sola palabra en mi defensa. ¿Eso es todo?, pregunté con voz quebrada. ¿No hay ningún error? El licenciado Mendoza revisó los papeles y negó con la cabeza. Me temo que no, señora Herrera. El testamento es muy claro y específico. También se menciona que junto con la propiedad rural, usted hereda al perro de la familia, Klaus. Klaus. Nuestro pastor alemán de 11 años, con artritis en las patas traseras y cataratas que lo dejaban prácticamente ciego. El perro que Roberto había rescatado cuando era un cachorro y que había sido su compañero inseparable hasta el final. Antonella se puso de pie, alisándose la falda con movimientos elegantes. Bueno, creo que todo está claro entonces.
Su voz tenía ese tono dulce y venenoso que yo conocía también. Ana María, espero que entiendas que esto es lo mejor para todos. Roberto sabía que tú no tenías experiencia manejando negocios. Pero la casa, murmuré, sintiendo como si las palabras se me atoraran en la garganta. Viví allí durante 40 años. Es mi hogar. Era tu hogar, corrigió Antonella, y por primera vez su máscara de simpatía se resbaló completamente. Ahora es nuestro, pero no te preocupes, puedes quedarte en el cuarto de servicio hasta que te organices. Digamos, una semana. Carlos finalmente habló. Mamá, puedes venir a visitarnos cuando quieras, la casa siempre estará abierta para ti. Lo miré fijamente, buscando en sus ojos algún vestigio del niño que había criado, del joven que solía pedirme consejos, del hombre que una vez me dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía. No encontré nada, solo la mirada avergonzada de alguien que sabía que estaba participando en algo terrible, pero que no tenía el valor de detenerlo. Una semana, repetí, más para mí misma que para ellos. Antonella se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia mí. Su sonrisa era helada, calculada. «Oh, y Ana María, sobre Klaus. Ese perro viejo y enfermo va perfecto contigo. Ambos han visto días mejores». Las palabras cayeron sobre mí como una bofetada. No solo me habían quitado mi hogar, mi seguridad, mi futuro, también se habían asegurado de humillarme en el proceso. En ese momento, mientras veía a Antonella salir del despacho con la barbilla en alto y a Carlos siguiéndola como un perro obediente, algo se quebró dentro de mí. No era solo dolor, era la realización devastadora de que las dos personas en las que más había confiado después de Roberto me habían traicionado. Y lo que más dolía era que Roberto, el hombre que amé durante más de 4 décadas, había permitido que esto sucediera. Esa noche, en el cuarto de servicio de lo que antes era mi casa, abracé a Klaus mientras él gemía suavemente por el dolor en sus articulaciones. Ambos éramos descartes ahora, 2 reliquias de una vida que había terminado abruptamente. Pero mientras acariciaba su pelaje gris y sentía sus ojos nublados mirándome con lealtad absoluta, me hice una promesa silenciosa. No me dejaría vencer tan fácilmente. La casita del Huerto San Miguel era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. 2 habitaciones pequeñas, un baño con tuberías que goteaban y una cocina con electrodomésticos de hace 20 años. Las paredes estaban manchadas de humedad y el techo tenía goteras que se convertían en un concierto ensordecedor cada vez que llovía. Klaus y yo llegamos en un taxi destartalado un jueves por la mañana. El conductor me ayudó a bajar mis 2 maletas y la caja con los medicamentos del perro. Eso era todo. 42 años de matrimonio reducidos a 2 maletas y un animal enfermo. El terreno se extendía ante nosotros como un cementerio de sueños rotos. Los manzanos que una vez prometieron abundantes cosechas ahora eran esqueletos retorcidos contra el cielo gris. La maleza había crecido tan alta que apenas se podían distinguir los senderos que Roberto había trazado con tanto entusiasmo años atrás. Todo olía a tierra húmeda y vegetación en descomposición. No me siento bien. Durante las primeras semanas, traté de mantener la esperanza. Llamé a 3 agentes inmobiliarios diferentes para que vinieran a evaluar la propiedad. Tal vez, pensaba, podría vender el terreno y con ese dinero alquilar un pequeño apartamento en la ciudad. Algo modesto, pero digno. El primer agente, un hombre joven con traje brillante y sonrisa de vendedor, llegó en un auto deportivo que se quedó empantanado en el lodo del camino de entrada. Caminó por el terreno durante 20 minutos, tomando notas en su tablet y haciendo muecas de disgusto cada vez que sus zapatos de vestir se hundían en el barro. «Señora Herrera», me dijo finalmente, limpiándose las manos con un pañuelo desechable, «voy a ser honesto con usted. Este terreno necesitaría una inversión de al menos $200,000 solo para limpiarlo y hacerlo presentable. Y aún así, está muy alejado de la ciudad para desarrollo residencial y el suelo está demasiado dañado para agricultura. ¿Cuánto cree que podría valer?», pregunté, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. En el mejor de los casos, si encuentra a alguien interesado en un proyecto a largo plazo,
Tal vez $15,000. Pero eso sería siendo muy optimista. $15,000, ni siquiera suficiente para el depósito de un apartamento decente. El segundo agente ni siquiera se bajó completamente del auto. Dio una vuelta por el perímetro, tomó algunas fotos desde la ventanilla y me dijo que me contactaría. Nunca lo hizo. El tercero fue más cruel. Una mujer de mediana edad, con cabello perfectamente peinado, que me miró con lástima desde el momento en que llegó. «Querida», me dijo con voz condescendiente, «esto no es una propiedad, es un problema. Si yo fuera usted, le pagaría a alguien para que se la quite de encima». Después de eso, dejé de intentar. Las noches eran lo peor. La casita se llenaba de sonidos extraños. Crujidos de madera vieja, roedores correteando en las paredes, el viento silbando a través de las ventanas mal selladas. Pero por encima de todo estaban los ladridos de Klaus. Al principio pensé que era por el dolor. Sus medicamentos para la artritis eran caros y yo tenía que racionar las dosis para que me duraran más tiempo. Pero pronto me di cuenta de que sus ladridos seguían un patrón específico. Cada noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Klaus se levantaba de su cama junto a la mía, cojeaba hasta la ventana que daba al huerto y comenzaba a ladrar. No eran ladridos de dolor o de miedo. Eran ladridos urgentes, insistentes, como si estuviera tratando de llamar mi atención hacia algo específico. Siempre miraba hacia el mismo lugar, un manzano seco que estaba a unos 30 metros de la casa, más grande que los demás y completamente muerto. «Klaus, por favor», le suplicaba noche tras noche. «La gente ya está empezando a quejarse». Y era cierto. Don Ramiro, el vecino más cercano que vivía a casi 1 kilómetro de distancia, había venido 2 veces a tocar mi puerta. La primera vez fue amable, pero firme. «Señora Ana María, entiendo que está pasando por un momento difícil, pero los ladridos de su perro no nos dejan dormir. Mi esposa tiene que tomar pastillas para el corazón y el ruido la pone muy nerviosa». La segunda vez estuvo menos amable. «Si no controla a ese animal, voy a tener que llamar a las autoridades. Hay ordenanzas municipales sobre ruido nocturno». Traté todo lo que se me ocurrió. Le daba a Klaus sus medicamentos antes de dormir. Lo dejaba en la habitación más alejada de la casa. Incluso intenté llevarlo al veterinario del pueblo. Pero la consulta costaba $80 que yo no tenía, y el veterinario me dijo que sin exámenes completos no podía determinar qué causaba el comportamiento del perro. Los ahorros que tenía cuando llegué al huerto se agotaron rápidamente. Los servicios básicos, la comida, los medicamentos de Klaus, la gasolina para ir al pueblo una vez por semana a comprar lo esencial. Mi pensión de viuda era mínima, apenas $500 al mes, y no alcanzaba para nada. Una noche, después de una semana particularmente difícil en la que Klaus había ladrado durante 4 horas seguidas, me senté en el piso de la cocina y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Tenía 65 años, estaba completamente sola y mi única compañía era un perro que parecía estar perdiendo la razón. En ese momento de desesperación total, tomé mi teléfono y marqué el número de Carlos. Había jurado que no lo haría, que no les daría la satisfacción de verme rogar, pero la soledad y el miedo pudieron más que mi orgullo. «¿Mamá?», contestó después del 5.º timbrazo. Su voz sonaba distante, molesta. «Carlos, necesito ayuda», murmuré, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. «Mamá, ya hablamos de esto. Antonella y yo estamos muy ocupados con la empresa. No podemos estar resolviendo tus problemas cada vez que... Solo necesito un poco de dinero para llevar a Klaus al veterinario. Algo está mal con él y no puedo». «¿En serio me estás llamando por el perro? Mamá, ese animal está viejo. Tal vez sea hora de que consideres». Colgué antes de que pudiera terminar la frase. La sugerencia en su voz era clara, y me resultaba más dolorosa que cualquier insulto directo. Esa noche, Klaus ladró más fuerte que nunca. Sus aullidos se extendían por el valle como el lamento de un alma en pena. A las 3 de la madrugada tomé una decisión desesperada. Me puse las botas de lluvia, tomé una linterna y salí de la casa. «Klaus, ven acá», le ordené. «Vamos a ver qué es lo que tanto te alborota». El perro me siguió,
cojeando pero determinado, directo hacia el manzano seco. Cuando llegamos, se sentó y comenzó a rascar la tierra con sus patas delanteras artríticas, gimiendo de dolor pero sin detenerse. «¿Qué hay ahí, viejo?», le pregunté, dirigiendo la luz de la linterna hacia donde él cavaba. La tierra estaba suelta, como si alguien la hubiera removido recientemente. Klaus me miró con sus ojos nublados, ladró una vez más, y entonces entendí que me estaba pidiendo que cavara. En ese momento, parada en medio de la noche fría con un perro medio ciego y un huerto muerto, no tenía nada más que perder. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron el huerto, regresé al manzano con una pala oxidada que encontré en el pequeño cobertizo detrás de la casa. Klaus estaba esperándome, sentado exactamente en el mismo lugar donde había estado cavando la noche anterior. Sus ojos nublados me siguieron mientras yo examinaba la tierra removida. «Está bien, viejo», le dije, hinchándome en el suelo húmedo. «Vamos a descubrir qué es lo que tanto te inquieta». Cavé durante 20 minutos antes de que la pala golpeara algo sólido. Un sonido metálico que resonó en el aire matutino como una campana. Klaus se levantó inmediatamente, moviendo la cola por primera vez en semanas, y comenzó a ladrar suavemente, como si me estuviera felicitando. Con las manos temblorosas, aparté la tierra hasta revelar la esquina de lo que parecía ser una caja metálica. Era más grande de lo que esperaba, aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos, pero mucho más pesada. Tenía cerraduras en ambos lados y estaba cubierta de óxido, como si hubiera estado enterrada durante años. La saqué completamente y la llevé hasta la casa, con Klaus siguiéndome de cerca. Sus ladridos habían cesado por completo, reemplazados por un gemido bajo y continuo que nunca le había escuchado antes. Era como si estuviera tratando de comunicarme algo urgente. En la mesa de la cocina, bajo la luz de la única lámpara que funcionaba bien, examiné la caja más detenidamente. No tenía marca de fabricante, pero en la tapa había grabadas las iniciales RHV, Roberto Herrera Valenzuela. Mi esposo había enterrado esto. Las cerraduras estaban oxidadas, pero no eran imposibles de forzar. Usé un cuchillo de cocina y después de varios intentos logré abrirla. El crujido del metal al ceder fue como el suspiro de un secreto que finalmente podía ser revelado. Dentro había documentos, muchos documentos. Papeles amarillentos por el tiempo, algunos en bolsas plásticas selladas para protegerlos de la humedad. También había un pequeño mapa dibujado a mano en papel pergamino, 3 llaves antiguas atadas con un cordón rojo y una carta con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Roberto. Con manos temblorosas, abrí la carta primero. «Mi querida Ana María», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que Klaus cumplió su misión. Ese perro ha sido más leal de lo que jamás merecí. También significa que algo salió mal con mis planes y que Antonella logró hacer lo que temía que haría». Mi corazón se detuvo. Roberto sabía lo que Antonella estaba planeando. Durante los últimos 5 años he estado descubriendo cosas sobre nuestra nuera que me han mantenido despierto por las noches. No te dije nada porque no quería preocuparte, especialmente cuando comencé a enfermarme. Pero Carlos está completamente bajo su influencia, y temo por lo que pueda hacer contigo cuando yo no esté. La carta continuaba con detalles que me helaron la sangre. Roberto había contratado a un investigador privado para seguir a Antonella después de que ella comenzara a hacer preguntas muy específicas sobre sus finanzas y propiedades. Descubrió que ella había hecho esto antes. Se había casado con 2 hombres mayores en el pasado. Ambos habían muerto en circunstancias convenientes y ella había heredado todo. El investigador no pudo probar nada criminal, continuaba la carta, pero los patrones eran demasiado obvios para ignorarlos. Antonella es peligrosa, Ana María, y me temo que Carlos está tan cegado por ella que no puede verlo. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Roberto había alterado secretamente su testamento real solo 2 semanas antes de morir, cuando ya estaba muy débil. El testamento que se había leído en el despacho del abogado era falso, plantado por Antonella con la ayuda del licenciado Mendoza, quien aparentemente había estado recibiendo pagos de ella durante meses.
Los documentos en esta caja te darán acceso a todo lo que realmente construimos juntos, escribía Roberto. Las llaves son para las cajas de seguridad en 3 bancos diferentes. Los números de las cuentas están codificados en el mapa. Klaus sabe dónde está el resto. ¿El resto? Miré a Klaus, quien estaba sentado junto a la mesa, observándome con una intensidad que nunca había visto en él. Era como si entendiera cada palabra que estaba leyendo. La carta terminaba con una disculpa que me partió el corazón. Perdóname por no haber sido más valiente para enfrentar esto mientras estaba vivo. Perdóname por haberte dejado sola para descubrir la verdad. Pero confío en que eres más fuerte de lo que Antonella jamás podría imaginar. Y confío en Klaus. Confío. Él ha sido entrenado para esto desde que era un cachorro. Él te guiará. Dejé la carta a un lado y examiné los otros documentos. Había escrituras de propiedades que no conocía, registros de cuentas bancarias en 3 países diferentes y certificados de inversiones por cantidades que me dejaron sin aliento. En total, según los papeles, Roberto había acumulado una fortuna de $350 millones que Antonella desconocía por completo. Pero lo más impactante fue el último documento en la pila. Una copia del testamento real de Roberto, certificado y notariado, que dejaba todo a mi nombre. Todo. La casa, la empresa, las cuentas, las propiedades, todo. El testamento falso que Antonella había orquestado no tenía ningún valor legal. Klaus comenzó a ladrar suavemente y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo, me miró y ladró de nuevo. Era obvio que quería que lo siguiera. «¿Hay más, verdad?», le pregunté. El perro movió la cola y se dirigió hacia la parte trasera de la propiedad, donde había un viejo galpón que yo había asumido que estaba vacío. Durante todos estos meses, nunca me había molestado en revisarlo porque desde afuera parecía estar en ruinas. Klaus se detuvo frente a la puerta del galpón y comenzó a rascar la madera podrida. Cuando la abrí, el interior estaba lleno de equipos agrícolas oxidados y cajas cubiertas de polvo. Pero Klaus no se detuvo allí. Se dirigió directamente hacia una esquina donde había una pila de costales de fertilizante que parecían haber estado allí durante décadas. Comenzó a rascar el suelo debajo de los costales, y cuando los moví, vi que el piso de cemento tenía una grieta perfectamente rectangular. No era una grieta natural. Era una entrada. Con las llaves que había encontrado en la caja metálica, logré abrir lo que resultó ser una trampilla oculta. Debajo había escalones de cemento que bajaban hacia lo que parecía ser un sótano. Klaus bajó primero, con más agilidad de la que había mostrado en meses. Yo lo seguí con una linterna, y lo que encontré abajo me quitó el aliento. Era una habitación completa, seca y bien ventilada, llena de cajas fuertes, archivadores y equipos de oficina. En las paredes había mapas, fotografías y documentos pegados como si fuera la oficina secreta de un detective. Roberto había estado planeando esto durante años. Klaus se sentó frente a una de las cajas fuertes más grandes y ladró una vez. En la puerta había grabado el año 1995, el año en que nos casamos. Probé la combinación usando esa fecha, y la caja se abrió con un clic satisfactorio. Adentro había más documentos, pero también algo que me dejó helada. Fotografías de Antonella con otros hombres, registros de sus matrimonios anteriores y copias de los certificados de defunción de sus esposos previos. Roberto había estado investigando a nuestra nuera mucho más profundamente de lo que había admitido en su carta. En ese momento, parada en el sótano secreto de mi esposo muerto, con un perro que había resultado ser mucho más inteligente de lo que jamás imaginé, entendí que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría podido predecir. Antonella había jugado su mano pensando que había ganado, pero el juego apenas comenzaba. Durante los siguientes 3 días, bajé al sótano secreto cada mañana temprano, antes de que saliera el sol. Klaus me acompañaba siempre, como si fuera mi guardaespaldas personal. Había algo reconfortante en su presencia constante, especialmente ahora que sabía que Roberto lo había entrenado específicamente para este momento. Los documentos que encontré pintaban un cuadro aterrador y fascinante a la vez.
Roberto no solo había sospechado de Antonella, había construido un caso completo contra ella que cualquier fiscal estaría encantado de tener. En uno de los archivadores encontré una carpeta marcada Investigación AM, las iniciales de Antonella Morales. Adentro había fotografías, registros financieros y testimonios de personas que habían conocido a mi nuera antes de que llegara a nuestras vidas. Su verdadero nombre era Antonia Méndez Ruiz. Había nacido en un pueblo pequeño de Colombia y había llegado a Estados Unidos con una visa de estudiante que había expirado hace más de 10 años. Pero eso era solo el comienzo. Los reportes del investigador privado que Roberto había contratado revelaban que Antonella había estado casada 3 veces antes de conocer a Carlos, no 2, como mencionaba la carta. Su primer esposo, un hombre de 60 años llamado Jorge Vargas, había muerto de un ataque cardíaco repentino 6 meses después de la boda. El segundo, un empresario de 55 años llamado Miguel Santos, había fallecido en un accidente de escalada que nunca fue completamente investigado. El tercero, un viudo adinerado llamado Fernando Robles, había muerto de una sobredosis accidental de medicamentos para el corazón. En cada caso, Antonella había heredado todo y había desaparecido poco después, solo para reaparecer en otra ciudad con una nueva identidad. Los documentos mostraban que tenía al menos 4 nombres diferentes y había estado perfeccionando su técnica durante más de 15 años. «Jesús santo», murmuré mientras examinaba las fotografías. Eran todas de Antonella en diferentes épocas, pero siempre con el mismo patrón. Conocía a hombres mayores, vulnerables, con dinero. Se casaba rápidamente. Ellos morían en circunstancias convenientes. Ella heredaba todo. Klaus gimió suavemente desde su lugar junto a la caja fuerte, como si entendiera la gravedad de lo que estaba descubriendo. Pero lo más perturbador fue encontrar los registros médicos de Roberto. Durante sus últimos meses de vida, cuando Antonella se había ofrecido tan generosamente a ayudar con sus medicamentos, los niveles de sus fármacos para el corazón habían estado fluctuando de manera extraña. El investigador había logrado obtener copias de sus análisis de sangre y había inconsistencias que sugerían que alguien había estado alterando sus dosis. Ella lo estaba envenenando lentamente, susurré, sintiendo como la bilis me subía por la garganta. Por eso se deterioró tan rápido al final. En otra carpeta encontré algo aún más perturbador. Roberto había grabado conversaciones. Tenía un sistema de grabación instalado en su estudio en casa, activado por voz, que había capturado múltiples conversaciones entre Antonella y Carlos. Había un reproductor de casetes viejo en el escritorio del sótano. Con manos temblorosas, inserté la primera cinta. La voz de Antonella llenó la habitación, clara y fría. «Tu padre está siendo muy terco con el tema del testamento, Carlos. Necesitamos hacer algo más directo». «No sé, Antonella. Me siento mal mintiendo sobre el estado de su mente. Está enfermo, pero no está loco. ¿Quieres que tu madre herede todo y nos deje sin nada? Ella ya tuvo su oportunidad en la vida. Nosotros somos jóvenes, tenemos planes, sueños. Tu padre lo entendería si estuviera pensando claramente. Pero cambiar los medicamentos, ¿no es peligroso? Solo lo confundirán un poco, lo suficiente para que firme los documentos que necesitamos. El abogado ya está de nuestro lado. Solo necesitamos que tu padre esté lo suficientemente desorientado para no hacer preguntas». Me tuve que sentar. Mi propio hijo había estado involucrado en el envenenamiento de su padre. No era solo víctima de la manipulación de Antonella, era su cómplice activo. Continué escuchando las cintas. Había horas de conversaciones que documentaban cómo habían planeado cada detalle, cómo habían sobornado al licenciado Mendoza con $50,000 para que guardara silencio y ayudara con el testamento falso. Cómo habían alterado las dosis de medicamentos de Roberto para mantenerlo confundido, pero no tan enfermo como para requerir hospitalización. Cómo habían planeado deshacerse de mí enviándome al huerto inútil donde esperaban que me muriera lentamente de soledad y abandono. «Una vez que la vieja esté fuera del camino», decía Antonella en una de las grabaciones más recientes, «podremos vender todas las propiedades y mudarnos a Europa. Con todo el dinero de la empresa, podremos vivir como reyes.
¿Y si ella se niega a irse del huerto? No vivirá mucho tiempo allí sola. Mira el estado de ese lugar. Sin dinero para mantenimiento, sin vecinos cercanos, la naturaleza se encargará del resto. Klaus había estado echado a mis pies durante toda la sesión de escucha, pero cuando esa última grabación terminó, se levantó y me miró directamente a los ojos. Había algo en su expresión que me hizo entender que él había escuchado estas conversaciones antes. Roberto le había mostrado todo esto. ¿Por eso ladrabas tanto?, le pregunté suavemente. ¿Sabías que yo necesitaba encontrar esto? El perro movió la cola una vez, como asintiendo. En el fondo de la última caja fuerte, encontré algo que Roberto había preparado específicamente para mí. Un plan detallado de lo que debía hacer con toda esta información. No era solo evidencia de los crímenes de Antonella y Carlos. Era una estrategia completa para recuperar lo que era mío por derecho. Roberto había contactado a un abogado diferente en la capital, a 200 kilómetros de distancia, y había depositado copias de todos estos documentos en una caja de seguridad a nombre mío. También había transferido fondos a una cuenta que solo yo podía acceder. Suficiente dinero para contratar los mejores abogados del país si fuera necesario. Pero lo más brillante de su plan era que no requería que yo enfrentara a Antonella y Carlos directamente. Roberto había documentado todo tan meticulosamente que el caso se construía solo. Todo lo que tenía que hacer era entregar la evidencia a las autoridades correctas y esperar. Sin embargo, había una parte del plan que me hizo sonreír por primera vez en meses. Roberto sugería que yo no revelara inmediatamente que había encontrado toda esta información. En cambio, me aconsejaba que dejara que Antonella y Carlos siguieran creyendo que habían ganado mientras yo me preparaba silenciosamente para destruir su mundo de mentiras. «Déjalos que se confíen», había escrito Roberto en una nota personal. «Déjalos que gasten el dinero de la empresa y que hagan planes grandiosos. Mientras más cómodos se sientan, más devastadora será la caída». Esa noche, subí del sótano con Klaus y nos sentamos en el porche de la pequeña casa. Por primera vez desde que había llegado al huerto, me sentía en paz. No solo porque había descubierto la verdad, sino porque ahora tenía el poder. Klaus se acurrucó a mis pies, y por primera vez en semanas no ladró en toda la noche. Su trabajo estaba hecho. Había cumplido la promesa que le había hecho a Roberto. Me había guiado hasta la verdad. Ahora era mi turno de cumplir una promesa de justicia que le haría a la memoria de mi esposo y a la mujer que había sido antes de que Antonella entrara en nuestras vidas. El juego estaba a punto de cambiar de jugador principal. No tuve que esperar mucho para que Antonella hiciera su siguiente movimiento. 3 semanas después de mi descubrimiento en el sótano, mientras yo fingía ser la viuda derrotada que ella esperaba ver, recibí una visita inesperada. Era un martes por la tarde cuando escuché el sonido de un auto acercándose por el camino de tierra. Klaus, que había estado durmiendo pacíficamente en el porche, se levantó inmediatamente y comenzó a gruñir bajo. Reconoció el motor antes que yo. El BMW plateado de Antonella se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Ella salió del auto con cuidado, evitando que sus zapatos de tacón se hundieran en el lodo, y se alisó su vestido blanco que probablemente costaba más que mis gastos de 3 meses. «Ana María», me saludó con esa sonrisa falsa que yo conocía también. «¿Cómo estás, querida?» Me levanté lentamente de mi silla en el porche, fingiendo la fatiga y el desánimo que había estado actuando durante semanas. «Antonella, qué sorpresa verte por aquí». «Sí, bueno, he estado preocupada por ti», dijo, mirando alrededor del huerto con una expresión de disgusto mal disimulada. «Este lugar se ve deteriorado». Klaus se movió para ponerse entre nosotras, sus ojos nublados fijos en ella. Antonella retrocedió un paso. «Ese perro se ve enfermo», comentó con desprecio. «Tal vez sea hora de considerar opciones más humanas». «Klaus está bien», respondí firmemente. «Es mi única compañía aquí». Antonella asintió con falsa comprensión. «Sí, debe ser muy solitario. Por eso vine a hablar contigo». Se acercó más, bajando la voz como si fuéramos viejas amigas compartiendo secretos.
Ana María, Carlos y yo hemos estado hablando, y creemos que este arreglo no está funcionando para nadie. ¿Qué arreglo? Tú aquí, sola, tratando de mantener esta propiedad. Gesticuló hacia los árboles muertos y la maleza crecida. Es obvio que no puedes manejarlo, y honestamente nos duele verte sufrir así. Fingí considerar sus palabras. ¿Y qué propones? Los ojos de Antonella brillaron con avaricia mal disimulada. Bueno, casualmente he estado hablando con algunos desarrolladores inmobiliarios. Hay interés en esta zona para un proyecto nuevo. Nada confirmado aún, pero... Se encogió de hombros como si fuera un detalle menor. Podrían estar dispuestos a pagar $15,000 por el terreno, tal vez hasta 20,000 si negociamos bien. Era exactamente lo que Roberto había predicho en sus notas. Antonella había descubierto algo sobre el valor real del terreno, o al menos sospechaba que valía más de lo que aparentaba. $20,000, repetí como si fuera una fortuna. ¿En serio? O incluso más, añadió rápidamente, viendo mi aparente interés. Pero tendrías que actuar rápido. Estos desarrolladores no esperan para siempre. ¿Y qué pasaría conmigo? ¿Dónde viviría? Antonella me tomó de las manos con un gesto que me hizo querer lavarme inmediatamente. Carlos y yo hemos estado pensando en eso también. Hay un asilo muy bonito en las afueras de la ciudad, muy limpio, con buena atención médica. Con $20,000 podrías pagar la entrada y vivir cómodamente el resto de tus días. Un asilo. Por supuesto, así se desharían de mí definitivamente. No sé, murmuré, fingiendo incertidumbre. Este lugar tiene tantos recuerdos. Ana María, la voz de Antonella se volvió más firme, más impaciente. Tienes que ser realista. No puedes vivir así para siempre. ¿Qué pasa si te enfermas? Si tienes una emergencia, estás a kilómetros del hospital más cercano. Tenía razón en eso, pero no por las razones que ella pensaba. Déjame pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto, respondió, pero vi la frustración en sus ojos. Pero no te demores mucho. Como te dije, estos desarrolladores no esperan. Después de que se fue, bajé al sótano y revisé los documentos que Roberto había preparado. Entre ellos había reportes de actividad reciente en las cuentas de la empresa. Antonella y Carlos habían estado gastando dinero a un ritmo alarmante. Nuevos autos, un apartamento caro en el centro de la ciudad, viajes a Europa, inversiones arriesgadas. En solo 4 meses habían dilapidado más de $200,000. Estaban desesperados por dinero en efectivo y sospechaban que el huerto valía más de lo que parecía. Roberto había hecho algunas inversiones inmobiliarias en la zona años atrás, y probablemente Antonella había encontrado registros de eso entre sus papeles. Era el momento perfecto para el siguiente paso del plan de Roberto. Al día siguiente, llamé al número que Roberto había dejado para mí. Un abogado en la capital llamado Dr. Raúl Mendoza, sin relación con el corrupto licenciado que había ayudado con el testamento falso. Señora Herrera, me dijo después de que le expliqué quién era. He estado esperando su llamada durante meses. Su esposo me dejó instrucciones muy específicas. ¿Qué tipo de instrucciones? Prefiero discutir esto en persona. ¿Puede venir a mi oficina mañana? Tengo una cita libre a las 2 de la tarde. Esa noche, mientras preparaba las cosas que necesitaría para el viaje a la capital, Klaus se acercó y puso su cabeza en mi regazo. Sus ojos nublados me miraron con una inteligencia que aún me sorprendía. Mañana empieza todo, viejo, le susurré, acariciando su pelaje gris. Roberto tenía razón sobre ti. Has sido el compañero más leal que alguien podría pedir. El perro suspiró contento y se acomodó a mis pies. Por primera vez desde la muerte de Roberto, me sentí como si tuviera un aliado real en esta lucha. La oficina del doctor Mendoza estaba en el piso 20 de un edificio moderno en el distrito financiero. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris impecablemente peinado y una presencia que inspiraba confianza inmediatamente. Su esposo era un hombre muy astuto, me dijo después de revisar los documentos que le había traído. Y muy precavido.
Ha documentado todo esto de manera que sería casi imposible para ellos defenderse legalmente. ¿Qué exactamente va a pasar ahora? Primero, vamos a invalidar el testamento falso. Tengo aquí el testamento real, certificado y notariado, que nombra a usted como única heredera de todos los bienes de Roberto Herrera Valenzuela. Puso el documento frente a mí. Segundo, vamos a presentar cargos criminales contra Antonella Morales, también conocida como Antonia Méndez Ruiz, por fraude, falsificación de documentos y tentativa de homicidio. ¿Y Carlos? El doctor Mendoza frunció el ceño. Su hijo es más complicado. Técnicamente es cómplice, pero podríamos argumentar que fue manipulado. Eso dependería de si él coopera con la investigación. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? Con la evidencia que tenemos, no mucho. Tal vez 6 meses para los procedimientos legales, pero podemos conseguir órdenes judiciales inmediatas para congelar todos los activos que ellos han estado manejando ilegalmente. Firmé todos los documentos necesarios y salí de su oficina sintiéndome como una mujer completamente diferente. Ya no era la viuda abandonada y traicionada. Era alguien que estaba a punto de recuperar su vida. Pero primero tenía una última actuación que dar. Esa tarde llamé a Antonella. «He estado pensando en tu oferta», le dije con voz cansada. «Creo que tienes razón. No puedo seguir aquí». «Oh, Ana María, qué bueno», exclamó, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «Sabía que tomarías la decisión correcta. ¿Podríamos reunirnos mañana para arreglar los detalles? Tal vez en la casa, nuestra antigua casa. Me gustaría verla una vez más antes de mudarme al asilo». «Por supuesto, querida. ¿Qué te parece a las 4 de la tarde?» «Perfecto». Colgué el teléfono y miré a Klaus, quien había estado escuchando toda la conversación. «Mañana va a ser un día muy interesante, viejo amigo». El perro movió la cola, como si entendiera que la justicia finalmente estaba llegando. Llegué a mi antigua casa exactamente a las 4 de la tarde, acompañada por Klaus y seguida discretamente por 2 oficiales de policía en un auto sin marcas. El doctor Mendoza había coordinado todo perfectamente. Antonella me recibió en la puerta con una sonrisa radiante, vestida con un traje rosa que nunca le había visto antes, probablemente comprado con el dinero de la empresa de Roberto. «Ana María, querida, pasa por favor. Carlos está en el estudio preparando los documentos de venta». Entré en lo que había sido mi hogar durante 42 años. Todo había cambiado. Los muebles que Roberto y yo habíamos elegido juntos habían sido reemplazados por decoración moderna y fría. Las fotografías familiares habían desaparecido, sustituidas por arte abstracto caro. Era como si nuestra vida juntos hubiera sido borrada completamente. «¿Te gusta la nueva decoración?», preguntó Antonella, notando mi expresión. Decidimos modernizar un poco. La casa se veía tan anticuada. Klaus gruñó suavemente a mi lado. Incluso él sentía la violación de este espacio que una vez había sido nuestro santuario. Carlos salió del estudio con una carpeta en las manos. Se veía mayor, como si los últimos meses lo hubieran envejecido años. Evitó mi mirada cuando me saludó. «Hola, mamá. Me alegra que hayas decidido hacer esto. Es lo mejor para todos». «¿Lo es?», pregunté suavemente. «Por supuesto», intervino Antonella antes de que Carlos pudiera responder. «Vamos al estudio para revisar los papeles». Nos dirigimos al que había sido el santuario privado de Roberto. Su escritorio de roble, el único mueble que no habían cambiado, estaba cubierto de documentos. Reconocí algunos de ellos. Escrituras falsificadas, documentos de venta preparados, incluso papeles de admisión para el asilo que habían mencionado. «Como puedes ver», dijo Antonella, organizando los papeles con eficiencia, «hemos hecho todo el trabajo duro por ti. Solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí». Señaló las líneas marcadas con pequeñas flechas adhesivas. «¿Y cuánto dinero recibiré exactamente?», pregunté, fingiendo la codicia que ellos esperaban ver. $20,000, respondió Carlos rápidamente. «Más que suficiente para el asilo y para que vivas cómodamente». «¿Solo 20,000?», fingí decepción,
Pensé que habías dicho que podría ser más, Antonella. Bueno, es que los desarrolladores han ajustado su oferta, explicó ella, su paciencia claramente agotándose. Pero sigue siendo un buen trato, Ana María. Ese terreno no vale nada como está. Tienes razón, dije, tomando el bolígrafo que me ofrecía. No vale nada como está. Me acerqué a la primera página y luego me detuve. ¿Sabes? Hay algo que me molesta de todo esto. ¿Qué? Preguntó Antonella, claramente irritada por la demora. Roberto siempre me dijo que Klaus era un perro muy especial, muy inteligente, y durante estas últimas semanas he estado pensando en eso. Miré al perro, quien estaba sentado junto a la puerta como si fuera un guardián. ¿No es cierto, Klaus? El perro se levantó y se dirigió directamente hacia la esquina del estudio donde Roberto solía guardar su caja fuerte personal. Se sentó allí y me miró expectante. ¿Qué está haciendo?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. Creo que está tratando de mostrarme algo, respondí, dirigiéndome hacia donde Klaus esperaba. Roberto me mencionó una vez que había dejado algunos documentos importantes en la caja fuerte. ¿La combinación sigue siendo la misma? Antonella y Carlos intercambiaron una mirada de pánico. Ana María, dijo Antonella con voz tensa. No creo que sea necesario revisar cosas viejas. Estamos aquí para hablar del futuro. Pero es que Klaus insiste, dije, arrodillándome junto a la caja fuerte. Y él nunca se equivoca. Introduje la combinación que había memorizado de los documentos del sótano, la fecha de nacimiento de Roberto. La caja se abrió con un clic. Adentro, exactamente donde Roberto había prometido que estarían, había copias de todos los documentos que probaban la inocencia del testamento real y la culpabilidad de Antonella y Carlos. ¿Qué es todo eso?, preguntó Carlos, acercándose nerviosamente. Documentos, respondí simplemente, sacando una carpeta marcada. Para Ana María, abrir solo en presencia de AM. Parece que Roberto me dejó una sorpresa. Abrí la carpeta y fingí leer su contenido como si fuera la primera vez que lo veía. Esto es interesante. ¿Qué dice? La voz de Antonella había subido de tono. Dice que Roberto sabía exactamente lo que ustedes estaban planeando. Levanté la mirada hacia ellos, dejando caer completamente la máscara de la viuda indefensa. Dice que ustedes alteraron sus medicamentos, que sobornaron al licenciado Mendoza y que el testamento que se leyó era completamente falso. Antonella palideció. Eso es ridículo. Roberto estaba enfermo, confundido. ¿Confundido? Saqué una de las grabadoras que había traído conmigo y presioné play. La voz de Antonella llenó la habitación. Solo lo confundirán un poco, lo suficiente para que firme los documentos que necesitamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos se dejó caer en una silla, con la cara entre las manos. Antonella miraba la grabadora como si fuera una serpiente venenosa. Hay más, continué sacando más cintas. Horas de conversaciones donde planean cómo deshacerse de mí, cómo gastar el dinero de la empresa, incluso cómo hacer que mi muerte pareciera accidental. Ana María. Carlos levantó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Yo no quería. Ella me convenció de que... «¡Cállate, idiota!», le gritó Antonella. Luego se dirigió hacia mí con una expresión que nunca le había visto antes, pura rabia y desesperación. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Podemos negociar? ¿Dinero?», me eché a reír. «Antonella, querida, yo ya tengo todo el dinero. Roberto me dejó acceso a cuentas que ni siquiera sabías que existían. 350 millones de dólares que ustedes nunca tocaron porque nunca supieron de ellos». La cara de Antonella se descompuso completamente. «Eso es imposible». «Klaus», dije suavemente. El perro se dirigió hacia la ventana y ladró una vez. Era la señal que habíamos acordado. 2 minutos después, los oficiales de policía entraron al estudio con órdenes de arresto. Antonella Morales, también conocida como Antonia Méndez Ruiz, está arrestada por fraude, falsificación de documentos, tentativa de homicidio y conspiración, anunció el oficial mientras le ponía las esposas. «Esto es un error», gritó ella mientras se la llevaban. «Esa vieja loca está mintiendo». Carlos no opuso resistencia cuando llegó su turno. «Mamá».
me susurró cuando pasó junto a mí. Lo siento mucho. No sabía cómo parar esto. Lo sé, hijo, le respondí suavemente. Por eso el doctor Mendoza va a ayudarte si cooperas completamente con la investigación. Después de que se los llevaron, me quedé sola en el estudio con Klaus. El silencio de la casa se sentía diferente ahora. Ya no era el silencio de la violación, sino el silencio de la justicia. 6 meses después, estaba de pie en el mismo huerto donde había creído que moriría olvidada y abandonada. Pero ahora el lugar se veía completamente diferente. Los manzanos muertos habían sido reemplazados por nuevos árboles frutales que ya mostraban brotes verdes. La maleza había sido limpiada, revelando senderos de piedra que Roberto había diseñado años atrás. La casita había sido renovada y ampliada, con una nueva ala que servía como refugio para animales abandonados. Klaus corría por el jardín con la energía de un perro la mitad de su edad. Los tratamientos veterinarios habían mejorado su artritis considerablemente, y aunque sus ojos seguían nublados, parecía haber recuperado años de vida. «Sabías todo el tiempo, ¿verdad?», le pregunté mientras él se acercaba a recibir sus caricias vespertinas. «Roberto te entrenó bien». El perro movió la cola y se acomodó a mis pies, tal como había hecho esa primera noche terrible en el huerto. Antonella había sido sentenciada a 15 años de prisión después de que se descubriera evidencia de sus crímenes anteriores en otros estados. Carlos había recibido libertad condicional a cambio de su cooperación total, pero habíamos decidido de mutuo acuerdo que era mejor mantener distancia. Tal vez algún día podríamos reconstruir nuestra relación, pero por ahora yo necesitaba sanar. El refugio de animales que había establecido en el huerto se había convertido en mi nueva pasión. Cada semana llegaban perros y gatos abandonados, y yo tenía todo el tiempo y los recursos para cuidarlos adecuadamente. Era como si Roberto hubiera planeado esto también, sabiendo que Klaus y yo necesitaríamos compañía de otros seres que entendieran lo que significaba ser descartados y luego encontrar una segunda oportunidad. Mientras el sol se ponía sobre los nuevos árboles frutales, acaricié la cabeza gris de Klaus y pensé en Roberto. Había tardado meses en entender completamente su plan, pero ahora veía su brillantez. Él no solo me había dejado dinero o propiedades, me había dejado la oportunidad de descubrir mi propia fuerza, de aprender que valía más de lo que cualquiera me había hecho creer. «Cumpliste tu promesa, viejo amigo», le susurré a Klaus. «Y ahora vivimos en paz, como Roberto siempre quiso». El perro suspiró contento y cerró sus ojos nublados. En la distancia, pude escuchar los ladridos juguetones de los otros perros del refugio, sonidos de vida y esperanza que llenaban el aire donde una vez solo había habido silencio y desesperación. Por primera vez en años, me sentía completamente en casa.